Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al comité organizador por invitarnos a esta charla. Un gusto volver a estar, aunque sea no todos, pero en forma presencial después de tanto tiempo, vernos las caras nuevamente, poder saludarnos, es una verdadera alegría. Bueno, a mí me convocaron para charlar un poquito del manejo terapéutico en primera línea. Esos son mis conflictos de interés, la agenda que vamos a desarrollar. Como introducción, la introducción de siempre, nosotros sabemos que esta es una enfermedad que se describió en 1882 en un paciente que tenía, la describió Philippe Gaucher, un paciente que tenía una esplenomegalia masiva en una mujer que no era de origen neoplásico. Él en ese momento no sabía de qué se trataba esta enfermedad y le llamó epitelioma de vaso. El tiempo fue pasando, los pacientes se seguían presentando, pero todavía no había nada claro al respecto de la etiología de esta enfermedad. Fíjense que durante 100 años el tratamiento de la enfermedad fue solamente hacerle al paciente controles clínicos, mantenerlo con un control nutricional importante. Estos pacientes se desnutrían, tenían una vida cortada. Cuando llegaba el momento de que las visceromegalias eran tan importantes y el paciente no tenía capacidad gástrica, se esplenectomizaba. Cuando se esplenectomizaba se veía que en los años siguientes empezaba a tener lesiones óseas, fracturas, y eso condicionaba múltiples discapacidades que necesitaban una corrección quirúrgica con una vida cortada de acuerdo al grado de compromiso de la enfermedad. Cuando se empezaron a utilizar los trasplantes de médula ósea, ahí se empezó a pensar en estos pacientes que tenían esta enfermedad, si tenían hermanos compatibles, estaba disponible la posibilidad de trasplantarlos. Era muy conflictivo porque no era una enfermedad maligna, entonces por ahí hasta que se tomaba la decisión había pasado mucho tiempo, los pacientes tenían un mal performance status y los resultados no eran buenos. Pero bueno, fue lo primero que se empezó a hacer. En 1965 se determinó que el defecto era un defecto de actividad enzimática, el doctor Brady, y que en teoría el futuro iba a ser encontrar alguna medicación que sustituyera a esa enzima que no funcionaba. Para recordar rápidamente, para recordar en qué se va a basar la terapia de la enfermedad de Gaucher, que como dijo Nico, ha sido bastante exitosa por el momento. Piensen que en la célula normal necesitamos de la glucosilceramida, de la glucocerebrosidasa para liberarnos de la glucosilceramida. El macrófago debe liberarse de glucosilceramida, que está en muchas membranas. Por lo tanto, producimos muchas glucosilceramidas. Si esa enzima no está, se acumulan esos restos de membranas que va a hacer que la enfermedad de Gaucher, que esos macrófagos atesoren todo ese resto y se va a transformar en una célula de Gaucher con todas las características de posibilidades de liberar citoquinas, crear las reacciones inflamatorias, como describió Nicolás anteriormente. Por lo tanto, la idea era encontrar una molécula
que fuese similar y que retomara la actividad de la enzima faltante, o en su defecto tratar de disminuir la glucosilceramida para que los síntomas se atenuaran y la enfermedad pudiera, los pacientes con esta enfermedad pudieran tener más tiempo de evolución en las mejores condiciones. Recién en 1991 la FDA autoriza la primera terapia efectiva, que fue la alglucerasa, el famoso Ceredase. Fue la primera enzima que se desarrolló de placenta humana y demostró corregir muchos de los síntomas, o sea, era efectiva prácticamente en el 100% de los pacientes, mejoraba la trombocitopenia en el 50%, disminuía las visceromegalias, por supuesto lo que decía Nicolás, todo se ve después de los 6 meses de tratamiento. En ese momento la alglucerasa se determinó que se iba a utilizar una dosis de 60 unidades por kilo cada 15 días. Pasó el tiempo, apareció la imiglucerasa en 1994, la aprueba la FDA y la EMEA en 1997, que reemplaza la alglucerasa. Es el mismo laboratorio, calculo que por ahí por una forma de poder hacer mayor cantidad de medicación. Es casi análoga a la enzima humana, difiere en un aminoácido que está producida por tecnología de ADN recombinante, que vienen en cultivo de células de ovario de hámster chino, o sea, una tecnología sumamente compleja. Demostró un muy buen perfil de seguridad y de eficacia, y hasta el 2010 fue la única, por eso entre el 94 y el 2010, fue la única enzima disponible, lo que permitió numerosos estudios, como vimos, en relación a dosis-efectividad, de acuerdo al grado de compromiso de enfermedad. Ahí se pudo estandarizar los grupos de riesgo para poder ver qué dosis por ahí es más efectiva para un grupo y para otro, ver el seguimiento. Se crearon las metas terapéuticas para tratar de lograr la mayor efectividad en cada paciente. En 2010 apareció la beta-glucerasa alfa, que está producida por también tecnología génica de una línea celular humana y es idéntica a la enzima natural. Se realizaron también numerosos estudios, que la mayoría de los estudios es ver perfil de seguridad y eficacia, que se vio que tiene pocos efectos colaterales, resultando una buena opción terapéutica en primera línea. En general, todos los estudios están basados en no inferioridad de una terapia con la otra. Se puede usar en pacientes pediátricos y adultos como primera línea de tratamiento, y mantener el logro de las metas terapéuticas que se había logrado con la imiglucerasa. Más o menos está en 37 países, está aprobada y se usa también en la Unión Europea, y hay más o menos unos 1.900 pacientes que se encuentran en tratamiento. Cuando uno tiene disponibles estas medicaciones, ¿cómo administrarlas? Se determinó las dosis de acuerdo a los grupos de riesgo aumentados o riesgo bajo. Los riesgos aumentados en general son todos los niños, porque si los niños empiezan con síntomas de la enfermedad temprana se considera riesgo aumentado. También es importante que haya enfermedad ósea, osteopenias, infartos, crisis dolorosas, tratando de llegar, por supuesto, que nunca lleguen a lesiones irreversibles. Y el riesgo bajo son aquellos pacientes que no tienen lesión ósea, que en general son pacientes adultos.
que riesgo aumentado, anemia sintomática por debajo de 8 gramos, plaquetopenia por debajo de 60.000 plaquetas, hepatomegalia con 2,5 de tamaño en relación al tamaño normal del hígado, esplenomegalia mayor de 15 meses del volumen normal, una calidad de vida comprometida y disfunción orgánica. Y, digamos, el bajo riesgo es todo lo que está por debajo, los que no tienen grandes anemias ni grandes esplenomegalias masivas. De acuerdo a eso, es para establecer la dosis fundamentalmente en los adultos, porque decíamos que en los niños todos los pacientes son de alto riesgo. La dosis inicial para la terapia de reemplazo enzimático para los altos riesgos y los niños, sabemos que es 60 unidades internacionales cada 15 días. Hay algunos países, después vemos un algoritmo de acuerdo, calculo a farmacoeconomía, ellos definen otras dosis más bajas. La dosis inicial para adultos de bajo riesgo es entre 15 y 30 unidades internacionales, también cada 15 días. Dosis de mantenimiento. Sabemos que esta terapia, una vez que está iniciada, hay que seguirla siempre en el tiempo y que es fundamental la adherencia al tratamiento para conseguir los resultados óptimos. En niños se mantiene la dosis hasta el completo desarrollo para nosotros, para Argentina. Hay algunos países, ahora después vemos en los algoritmos, fundamentalmente en Israel, donde la prevalencia, en lugar de ser 1 en 50.000, como es en la población general, es 1 en 850, ellos tienen otros esquemas, dado la gran cantidad de pacientes que tienen. En adultos con evolución favorable, durante varios años se puede descender la dosis entre 15 a 25 de acuerdo a la evolución y a las metas terapéuticas. Bien, cuando vamos a indicar el tratamiento, previamente tenemos que hacerle toda una serie de estudios al paciente para poder determinar cuánta mejoría tiene a lo largo del tratamiento. Entonces, esos estudios los vamos a hacer al diagnóstico y al seguimiento, por supuesto, la historia clínica completa, el laboratorio completo, con todas las funciones orgánicas, metabolismo fosfocálcico por la alteración ósea que tienen estos pacientes, el dosaje de vitamina, los biomarcadores específicos, como decíamos ahora tratando de hacer más liso-GB1 que es más específica. Estudios radiográficos. En una época, esta enfermedad que tiene muchos años de antigüedad, teníamos solo para hacer radiografías y buscar las lesiones. Actualmente no se usa tanto, se hace resonancia magnética y densitometría ósea. La densitometría ósea vamos a tener diferentes scores de valor de acuerdo a la edad y la resonancia magnética se hace de cuerpo entero para determinar volúmenes hepatoesplénicos y el grado de infiltración por células de Gaucher a nivel esquelético. También en los adultos, pensemos que esta enfermedad aparece desde la infancia, pero estos pacientes siguen a la adultez y hay algunos que se detectan en la adultez, necesitan otro tipo de evaluaciones como es la evaluación cardiovascular, evaluación neurológica, fundamentalmente la cognitiva clínica, potenciales evocados, resonancia magnética, determinaciones audiométricas, prueba de olfato que aparentemente predispone a estos pacientes cuando tienen una prueba de olfato alterada a ser candidatos a tener Parkinson en un futuro. Evaluación oftalmológica, fundamentalmente registros electronistagmográficos, porque en los tipo 3 que pueden aparecer en la adolescencia inclusive, una de las primeras cosas que tienen son las alteraciones oculares. Evaluación de la función pulmonar, porque en general
En chicos es muy raro, pero en los adultos suelen tener compromiso pulmonar restrictivo o inclusive hipertensión pulmonar que les puede causar muchos problemas futuros. Como resumen de las metas terapéuticas, lo que decíamos, esta es una enfermedad que va a tener respuesta con la terapia enzimática muy buena, pero a largo plazo. La anemia la tenemos que esperar que mejore si bien mejora a los 6 meses, entre los 12 a 24 meses tiene que haber normalizado. La trombocitopenia es muy variable, también va a mejorar dentro del primer año. En general se espera que aumente por lo menos al doble y se va a normalizar después del segundo año, pero de acuerdo al tiempo y a las esplenomegalías de estos pacientes, que muchas veces son de mucho tiempo de evolución y fibróticas, no se terminan de normalizar totalmente. La hepatomegalia sí mejora, después del primer año mejora muchísimo y suelen inclusive llegar a mejorar. Ahora vamos a ver los últimos reportes de los 20 años de tratamiento, las mejorías que tuvieron estos pacientes. La esplenomegalia también mejora muchísimo y se ve que a pesar de que pasan muchos años de terapia, por ahí va disminuyendo lento, pero en el tiempo sigue disminuyendo y mejorando la esplenomegalia. Van quedando pequeños focos de fibrosis que por ahí, por eso hay algunas que no terminan de desaparecer. El compromiso óseo es primero eliminar el dolor y prevenir las crisis, pero vamos a ver que la densitometría en los niños se normaliza, se suele normalizar después del segundo año, y en los adultos después del tercero al quinto año. Estas metas terapéuticas fueron diseñadas para el control evolutivo de la terapia enzimática. Hay numerosísimas publicaciones en las cuales se ve que no hay inferioridad entre una terapia y la otra, que en general son todas bastante seguras y con pocos efectos secundarios, con poco porcentaje de sensibilidad, de hipersensibilidad y de anafilaxia muy, muy bajos. Tanto estas terapias de reemplazo enzimático pueden seguirse utilizando en las niñas cuando crecieron, avanzaron en edad y llegaron a la edad adulta, durante sus embarazos siguen su tratamiento. Hay un pequeño resumen de todo, hay muchísimos estudios de comparación de una con la otra, si pueden ser intercambiables estas medicaciones y la no inferioridad entre ellas. Esto es imiglucerasa, se publicó ahora en el 2021, de 6.448 pacientes con más de 17 años de terapia. Fíjense con respecto a hemoglobina, cómo mejoran, eso ellos lo midieron al diagnóstico a los 10 años y a los 20, cómo mantienen la mejoría, cómo mantienen la normalidad de las hemoglobinas. Las plaquetas, también el conteo de plaquetas, y depende también mucho si estos pacientes son esplenectomizados o no. Los no esplenectomizados tienen mejor respuesta. Fíjense con respecto a volumen hepatoesplénico, cómo fundamentalmente el esplénico, a pesar de que empezaron con enormes esplenomegalias, van disminuyendo y con los años, a los 20 años, todavía siguen disminuyendo. Eso con respecto a la terapia enzimática. Con respecto a la terapia de reducción de sustrato, tenemos que no la usamos tanto nosotros, almiglustat, apareció tempranamente en el 2002, que es una pequeña molécula que inhibe la glucosilceramida sintetasa.
y que es una de las responsables de tratar de disminuir la cantidad de glucosilceramida. Tiene una ligera función de chaperona farmacológica porque traspasa la barrera hematoencefálica en 20 a 40% de la concentración plasmática, pero se usa en adultos, en Gaucher leves o moderados, mantiene la respuesta en los tratamientos previos y a veces se puede utilizar en combinación en pacientes con enfermedades severas con terapia enzimática en conjunto. No está aprobado en niños ni en mayores de 65 y 70 años y su administración es cada 8 horas y el problema que tiene es que tiene muchos efectos secundarios digestivos, altera las disacaridasas intestinales, da mucha diarrea como en un 60 o 70% y pérdida de peso en los pacientes, que posteriormente se va mejorando, también en un grupo grande da temblores, como un 30%, que con el tiempo también se van mejorando, pero eso conspira con la adherencia al tratamiento, por eso no se usa demasiado. Hace unos pocos años, en el 2014, se aprobó el Iglustat, que también es una pequeña molécula sintética que inhibe a la glucosilceramida sintetasa, que es de mayor potencia que el Miglustat, que no altera las sacaridasas intestinales, que se puede usar en pacientes sin tratamiento previo, logrando buenas metas terapéuticas. O sea, después de muchos años se logró una medicación potencialmente útil, nueva, que puede usarse no endovenosa, sino por vía oral. Lo único que necesita esta terapia es que hay que determinar el estudio de metabolización de los pacientes, porque se metaboliza por las mismas vías de citocromo P450, y entonces hay metabolizadores pobres, metabolizadores intermedios, metabolizadores rápidos y ultra rápidos. Su uso no está aprobado para los ultra rápidos porque no alcanza la concentración terapéutica, y para todos los demás, para los metabolizadores lentos, con una toma diaria logran un buen resultado, y los intermedios y rápidos tienen que tener una toma cada 12 horas. Todavía no está aprobado en niños, pero está en planes, se están haciendo numerosos estudios. Requiere precaución con el uso concomitante de otras medicaciones que el paciente tome con el citocromo P450, como el atenolol, antidepresivos. Hay toda una serie de medicaciones. También en pacientes con alteraciones cardiológicas. Se han publicado los 4,5 años también recientemente de la terapia del Iglustat, y fíjense que tiene una buena respuesta en más del 90% de los pacientes, 66% con reducción de volumen esplénico, 23% con reducción de volumen hepático, muy buena recuperación tanto de plaquetas como de hemoglobina, mejora en la densitometría y buena respuesta en los biomarcadores, o sea que es muy promisorio su uso. Otras terapias poco disponibles, no disponibles para nosotros, es lo que nombró Nicolás, la terapia génica, que está en desarrollos bastante preliminares. Fundamentalmente para pacientes se busca mejorar pacientes con compromiso neurológico a través de vectores lentivirales para modificar la enzima deficiente, pero bueno, todavía no lo tenemos muy disponible. Después tenemos las chaperonas moleculares, también en ensayos clínicos, que se intenta que pasen estas sustancias a través de la membrana lisosomal para restaurar la función mutada, y también todo esto dirigido a los pacientes con compromiso neurológico.
Trasplantes, como decíamos, en un principio se utilizó bastante hasta que aparecieron los tratamientos médicos en que vieron que tenían menos riesgo y muy buen resultado, pero digamos que hay pacientes en que tienen enfermedades muy avanzadas, muy refractarias y que no responden muy bien a terapias enzimáticas o terapias combinadas, todavía se siguen trasplantando, inclusive ha habido reporte de trasplantes ahora en estos últimos años de pacientes con mala respuesta a la terapia. Las futuras direcciones era más o menos lo que decía Nicolás, que estas medicaciones no cruzan la barrera hematoencefálica, o sea, estamos tratando Gaucher tipo 1, la liberación crónica de las interleuquinas inflamatorias, que pueden producir un efecto deleterios y fundamentalmente encontrar una fisiopatología para evitar o cómo prevenir las manifestaciones crónicas severas de comorbilidades como es el Parkinson, la tendencia a los cánceres y el mieloma múltiple. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? En estas opciones de tratamiento, ¿qué usamos? ¿Qué iniciamos? ¿Con qué dosis? Hay todo un trabajo en que dice cuál sería la mejor terapia ahora que tenemos posibilidades de elegir. Fíjense que de acuerdo a lo que decíamos a farmacoeconomía, hay pacientes, nosotros somos los de que vamos a seguir con nuestros pacientes pediátricos a las mismas dosis que veníamos usando, pero que hay países que tienen una alta prevalencia, como es Israel, que ellos utilizan dosis más bajas, 15 unidades por kilo, Australia utiliza 30 unidades por kilo en pacientes adultos, hay 50 países que aceptan terapia de sustrato en primera línea. ¿Se puede cambiar de una terapia a otra? Si hay estudios de no inferioridad. En algunos países están apareciendo algunos biosimilares también, que bueno, de los cuales nosotros no tenemos todavía mucha experiencia. ¿Cómo tratar estos pacientes? El doctor Simran, que también es uno de los grandes estudiosos, propone para los adultos asintomáticos, de las variedades N370S, que son las más comunes, si un adulto se diagnostica a los 50 años, él le hace un seguimiento, estamos hablando de Israel, él le hace un seguimiento por 12 meses, el paciente está estable, lo sigue, el paciente se pone sintomático, le empieza terapia de reemplazo enzimático entre 15 a 30 unidades. O puede iniciarle una terapia de reducción de sustrato con el Iglustat. Para el adulto sintomático, si está estable, le inicia a 15 o 30 y si está inestable, le inicia a 60 unidades por kilo. A los niños asintomáticos que son diagnóstico por screening, le hacen un seguimiento cada 12 meses y cada 6 meses lo chequea con biomarcadores. Una vez que si esos biomarcadores son alterados o el paciente se pone sintomático, le inicia un tratamiento entre 30 a 60 unidades por kilo. Y para los sintomáticos estables, 30 a 60 unidades por kilo, y los fenotipos graves, 60 unidades por kilo. Digamos que es como para tenerlo como un algoritmo de acuerdo a nuestras necesidades. Como conclusiones, el tratamiento de la enfermedad de Gaucher ha sido sumamente exitoso en relación a todo el resto de las enfermedades lisosomales, como la mucopoli, como el Fabry, como que, digamos, todavía seguimos muy en pañales con ese tipo de pacientes. Pero existen estas controversias de acuerdo a la farmacoeconomía de los países
en qué dosis iniciar el tratamiento y cuándo, en cuál sería el momento, cuánto uno puede esperar o no. No tenemos un tratamiento efectivo para las pacientes que tienen manifestaciones neurológicas. Tampoco hay todavía un impacto en el tratamiento de estas comorbilidades que decíamos, y el alto costo continúa siendo un limitante que afecta a muchos países. Pero bueno, digamos, como dentro de las enfermedades lisosomales ha sido la que mejor éxito ha tenido en todos estos últimos años. Ahí estamos. Eso es todo. Muchas gracias.